Buenas noches. Pensaba decir buenas tardes, pero visto lo visto, ya noches se queda. Bueno, a ver si va entrando la gente. Bueno, mi nombre es Antonio Rial, soy profesor en la Universidad de Santiago, soy compañero del grupo de investigación del doctor Isorna y amigo de hace muchísimos años. Por esos todos motivos, pues formo parte del comité científico e incluso tengo el honor de presidirlo, lo cual agradezco muchísimo. Y también aprovecho entonces la oportunidad, la ocasión para daros la bienvenida. Ya os la he dado a lo largo del día, me imagino, varias veces. Agradeceros que estéis aquí, que os hayáis inscrito, a los ponentes, a los autores de las comunicaciones que se van a presentar aquí, pues daros las gracias. Decir además que para mí es muy satisfactorio que haya, digamos, sensibilidades muy dispersas, muy diferentes, incluso a priori, incluso contradictorias, pero siempre que se haga desde un marco científico, porque esto no deja de ser un congreso científico, pues bienvenidos sean. Entonces, gracias a todos. Tenemos 10 minutos aproximadamente. Se nos cayeron 2 personas, no nos cayeron. Bueno, una de ellas nos mandó un correo esta noche de madrugada por una intoxicación de gas, un accidente en el hogar. Y otra persona que venía de Colombia, la profesora Fierro, que finalmente no consiguió a última hora financiación y 2 días antes nos avisó también que no podía venir. Por tanto, disponemos un poquito más de tiempo, pero de todos modos os pido a todos, os iré presentando, pero bueno, Hugo Madera y Héctor Bortons, que van a presentar la primera comunicación, Katia Pasquel, que va a presentar la segunda comunicación, Susana Redondo, que está a su lado, y Maribí Mateo, que está ahí. Si os parece, vais subiendo uno por uno, cuando ya os diga, y os pido 10 minutos, porque si nos sobra tiempo, aunque estamos muy cansados, pues entonces lo aprovechamos, en vez de alargar 5 minutos para cada uno, dado que faltan 2 comunicaciones, pues lo aprovechamos para el posible debate. Os pido que seáis lo más estrictos posibles en el tiempo y sin más dilación, os vuelvo a dar las gracias y Héctor y Hugo, cuando queráis. Bueno, nos hace muchísima ilusión estar aquí. Somos el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis y llevamos yendo a congresos de este tipo ya desde el 2001, de uno que hizo en la Universidad de Oviedo, Calafat y Boves y esta gente, y no hemos parado. Y es la primera vez que conseguimos hablar en la sala grande, o sea que es un honor increíble y damos las gracias al comité científico, al señor Manuel Isorna, que le ha dado las gracias a todo el mundo, pero se las tengo que volver a dar. Y bueno, aunque seamos pocos, para mí desde luego es un honor estar aquí. Tenemos una comunicación sobre las licencias de cannabis que ha hablado esta mañana María Jesús Lamas, pero antes quisiera explicar una cosa. ¿A qué nos dedicamos? ¿Y cuál es nuestro lema? Nuestro lema es, primero, las personas. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos por las personas, ¿vale? Y entonces, antes de empezar, para explicarles por qué investigamos las licencias cannabis, les vamos a contar el caso de una persona de aquí de Galicia, que es un lesionado de médula espinal. Juanma, él autocultivaba porque tiene unos dolores horribles en el sitio de la Xunta donde estaba, muy feliz, cambió el director, le denunció el director, la policía le quitó las plantas, llegó el juez y la absolvió, pero le dijo, oiga, bueno, no absolvió, archivó, porque eso es injuzgable, pero le dijo, oiga, no puede cultivar aquí. El hombre va a los clubs, pero tampoco tiene dinero para pagar en los clubs, esa vía de acceso no le funciona, y el Sativex muchísimo menos, a 500 euros el frasco, que no le dura ni una semana, pues se lo pueden imaginar, ¿no? Con lo cual se le cierran todas las vías de acceso. Y nosotros decimos, primero las personas, y los sistemas muy restrictivos reducen la accesibilidad para el enfermo, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho? ¿Y cuál es nuestra metodología? Se me olvidó pasar, era la primera diapositiva. Juanma, un estudio de caso. Tenemos que decir que de lo que vamos a hablar es sobre todo aplicable a la anterior directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, doña Belén Crespo, que fue la que organizó el jaleo, ¿no? Y que desde que ha llegado doña María Jesús Lamas está la cosa muchísimo más clara, se da más información y tal, o sea que tampoco queremos echarle la culpa que estuvo aquí esta mañana de lo que no es, o que se confundan ustedes, ¿vale? No me he equivocado de diapositiva. Esta diapositiva representa lo que explicaba Belén Crespo de las licencias cannabis, o sea, 0, 0, 0, no decían nada. Y nosotros sabíamos por gente de la propia agencia, que escandalizada por lo que estaba pasando nos lo había archivado, sabíamos que tenía una licencia al Caliber, que se le había dado una licencia al Caliber, que ya tiene el monopolio del opio y en ese momento tenía el del cannabis. Dijimos, oye,
que Alcaliber tiene una licencia, lo hicimos en Twitter. Y nos decían, sois unos paranoicos, estáis locos, hombre, ¿eso cómo va a suceder? Con lo cual empezamos a hacer preguntas parlamentarias, ¿vale? Todo lo que han leído ustedes sobre las licencias cannabis en España viene de preguntas parlamentarias que formulamos nosotros, primero a través del PSOE cuando gobernaba el PP y luego a través de Podemos cuando gobernaba el PSOE, ¿vale? Las hemos escrito todas, tenemos las pruebas en estos ordenadores. ¿Vale? Por eso creemos que, modestamente, que merecemos el premio, porque hemos hecho un gran trabajo de investigación con este tema de licencias canábicas, y aprovecho para pedirles el premio a nuestra comunicación, que nos voten, y también a la de Juanma, que tienen un póster ahí afuera, que pueden ver todo el caso completo, y aprovecho para pedir el voto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues en un año conseguimos 5 documentos, 4 respuestas del Gobierno y otra que puso la agencia en su página web. 5 documentos. Voy a resumir porque tenemos mucha prisa. 5 documentos, 5 versiones. No fueron capaces de dar la misma versión ni en 2 documentos. Es decir, diciembre de 2017 hay 6 licencias. Un mes después dicen que no, que hay una. Un mes después dicen que hay 12. A final de año hay 8 otra vez. Y luego aparece el documento de la agencia que da otra cantidad de licencias y además empresas que llevan apareciendo desde el principio, como DJT Plans, de pronto no aparecen. O sea, hay un caos inenarrable, ¿vale? En esas licencias. Y otro caos inenarrable es en el tema de las variedades que dicen que cultivan, porque aquí hay muchos expertos. ¿Alguien ha oído alguna vez hablar de la variedad guineensis? De la variedad malabarensis. Yo siempre digo que de los malabares que hicieron para registrarla, porque si no, no entendemos qué ha pasado aquí con estas variedades, ¿vale? Ni por qué se ha dado, ni... Además, sucede una cosa, que yo en este vaporizador, ¿qué tengo? Tengo nada, tengo cáñamo industrial, tengo guineensis, tengo Yaheder. ¿Eso cómo lo comprueba la agencia? Que las variedades son las que dicen y que no le están dando el cambiazo. Porque no hay manera de comprobarlo, porque aunque hicieran análisis de perfiles genéticos que no lo hacen, no hay una base de datos con la que compararla. Con lo cual, se van tragando las versiones que les dan y nosotros sabemos que alguna de estas empresas, no vamos a decir cuáles, pues tiquití, tiquití. Dije que cultivaba esto y acabé cultivando aquello, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Cogimos toda esta información, sabíamos que Alcaliber, su licencia la había pasado a Lineo Health, que es una empresa de un paraíso fiscal con el que operan desde las Islas Caimán, ¿vale? Porque vendieron al Alcaliber la licencia del opio, que por el problema en Estados Unidos ya no les valía, pero se quedaron la licencia del cannabis, se la van pasando como porros estas empresas, la licencia. La consigue una, se la pasa al siguiente, se la pasa al siguiente, y se la habían pasado a Lineo Health. Y luego nos enteramos de que estaban cultivando con esa licencia en Monsanto Cartagena. Y allí nos presentamos y les presentamos un informe, contamos ya a los medios de comunicación, porque íbamos filtrando respuesta a respuesta, pero no toda la pintura, ¿no? Y dimos la primera rueda de prensa, que fue en vivo por Periscope, sobre este tema, y ya no lo dijimos nosotros, que había un caos, lo dijeron los medios de comunicación, ¿no? Un museo canario, una pyme de Aluche, el caos de la marihuana legal en España, que es lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, ahora os dejo con Héctor, y antes quisiera explicaros de qué os va a hablar él, que son las 2 preguntas que planteamos. Lo primero, ¿qué decía ese informe que presentamos delante de Monsanto? ¿Qué problemas hay que detectamos en estas licencias del Gobierno, aparte de lo que os dijimos? Y lo segundo, los que nos conocéis, que algunos nos conocéis porque llevamos aquí dando la vara desde el 2001, sabéis que siempre, aparte de protestar, nos gusta proponer, que no nos quedamos en el berrinche, porque protestar por protestar es inútil, ¿no? Y entonces la solución que damos nosotros y que hemos traído aquí, le regalamos el libro al que quiera, es una ley del cannabis medicinal integral que contemple las 3 vías de acceso: el autocultivo individual, el autocultivo colectivo y una claridad muy clara en el tema de las licencias, que cualquiera puede acceder a ellas. Y os dejo con mi compañero Héctor, que os va a explicar ambas cosas, el informe y la ley. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Me sumo a los agradecimientos dados por mi compañero Hugo y no me reitero para cumplir el tiempo. Bueno, ¿qué hicimos con toda esta información? Con toda esta información hicimos un análisis jurídico de la misma, viendo que la normativa que lo regula es normativa preconstitucional y no es un dato baladí. Es importante que la normativa que regula las licencias de cultivo de cannabis está basada en normas no avaladas por un Parlamento democrático. Orden
Convención Única del 61, Orden de Cultivos Ilícitos del 63 y Ley de Estupefacientes del 67, que curiosamente para regular un tema tan complejo solo tiene 2 páginas. Las variedades lícitas. Existe la resolución 52.5 de la Comisión de Estupefacientes sobre cannabis con fines ilícitos, más que un documento técnico que diferencia o da pautas para diferenciar una semilla o una genética legal de una ilegal. Lo que hace es una declaración de intenciones, una declaración política diciendo que prácticamente todas las semillas son ilegales, porque en todo el tiempo de prohibición, pues al final se han utilizado y se han mezclado todas, habiendo solo 1 o 2 certificadas como medicina, pero poquitas más, y al final todas el origen son de origen ilícito, según esta resolución, y se producen los triquibirloques que ha comentado Hugo, es decir, que aparecen semillas incluso con nombres de variedades que son especies del cannabis, como la cannabis sativa L, que en realidad es la especie. Entonces, se produce ese oscurantismo al no haber una regulación clara. No hay transparencia en las respuestas que se nos da por parte de la agencia, o por lo menos no toda la que se desearía. Hay que tener en cuenta que las personas jurídicas no tienen la misma protección que los individuos, y que en caso de no dar información hay que justificar el por qué. Se vulnera el principio de legalidad porque para todo acto administrativo, y la concesión de una licencia lo es, se debe de regular un procedimiento claro, y aquí no lo existe, y aparte tampoco se cumple el principio de taxatividad del artículo 368, conforme el propio Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Es un artículo de contornos desbocados y ni siquiera se sabe bien lo que es cannabis, habiendo casos en donde una misma plantación puede pesar 5 kilos o 15, y hablando de derecho penal eso es muy serio. Sabemos requisitos, no lo sabemos todos, pero ya sabemos algunos. La entidad que quiera cultivar tiene que tener un contrato firmado con otra empresa que esté autorizada para procesar, el origen lícito de las semillas, con toda la opacidad que eso lleva, y los digamos, viricuetos que se están produciendo. Las empresas tienen que llevar un libro de contabilidad de cultivos y resultados del material destruido, y asimismo se debe, aunque no lo ponga ahí, también conocemos por otras preguntas nuestras públicas a través de los parlamentarios pertinentes, que se debe establecer un proyecto de seguridad. Y llegados aquí se refuerza nuestra meta o nuestro objetivo de crear o de que haya una regulación sobre el cannabis medicinal. Entendemos que es necesaria, aparte por otras cuestiones, como que con la contradicción de que gente como Juanma esté procesada y se someta a procedimientos penales de cárcel con enfermedades, en donde la ley se convierte no en una injusticia, sino una aberración. Y temas de salud, yo no soy médico y hay que tenerlos en cuenta, pero están muy relativizados. Ahora mismo el que nos ha precedido en el estrado ha hablado de posibilidades de regulación, y incluso la Organización Mundial de la Salud ha reclasificado el cannabis. Esas fuentes son todas las legislaciones que han hecho un cambio. No las legislaciones que se basan en la Convención de 1961, porque entendemos que están tan desfasadas y deslegitimadas que no merecen su análisis. Aparte de su análisis es la prohibición total de un sistema muy estricto de acceso al cannabis. Los peritajes de la ONU son los protocolos internacionales de cómo se tienen que realizar los análisis y los pesajes, porque, como he dicho, ni siquiera está determinado qué se entiende como cannabis como sustancia fiscalizada. Hace tiempo un fiscal del Tribunal Supremo de esta tierra, el fiscal don Fernando Sequero Sazatornil, ya hizo un estudio que muchas veces han pasado por alto los propios fiscales y los tribunales. Entonces, para algunos la planta, toda la planta, incluso las ramas, es cannabis, y para otros no. La Organización Mundial de la Salud pretende reclasificar el cannabis. Hemos de recordar que el cannabis es la única sustancia que se ilegalizó sin un informe técnico previo. La decisión marco de 2004-757 HAI del Consejo de la Unión Europea no solo vale como base para permitir que en nuestro sistema jurídico, el europeo, se pueda regular el autocultivo, sino que exhorta a los países, en una decisión que pretende armonizar las normas en relación con el tráfico de drogas, separando los grandes traficantes de los pequeños traficantes y separando sobre todo de los que lo utilizan para uso propio, exhortan a que no se castigue el autocultivo, y más en temas medicinales. La Constitución española, el derecho al libre
desarrollo de la personalidad está en el núcleo central de la Constitución. El derecho a la salud pública, que es importante, no, está como los derechos sociales y el Estado debe de promoverlos. Pero comparativamente el peso en la balanza, claro, la jurisprudencia española ha ido delimitando, no mucho, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, aunque sigue utilizando criterios inexactos, por ejemplo, aún el THC es independiente. Imaginaros, el THC es lo que hace que una sustancia que la sustancia cannabis sea psicoactiva. Cómo algo que no tiene cannabis se puede conceptualizar como droga cuando ni siquiera se ha demostrado un mínimo. Y como ha dicho el miembro del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, por debajo del 0,2 serían legales y no tendría toxicidad. En cuanto al autocultivo, en cuanto al cultivo colectivo, nos basamos en la Ley de Cataluña, que tuvo 2 años de sesiones parlamentarias y está aprobada o apoyada en todo o en parte por partidos políticos como Ciudadanos y el Partido Socialista. También abogamos por la creación del Instituto Español del Cannabis, que compartiría o, digamos, coadyuvaría o colaboraría con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Voy acabando. ¿Y qué nos aporta esta ley? Un sistema claro y transparente, criterios claros de fiscalización y control, un registro de variedades, la venta de flor cruda en farmacias y de derivados, y conjuntamente con eso también entendemos que es compatible el autocultivo terapéutico individual y colectivo, siempre con un seguimiento médico. Bueno, dicho esto, agradezco su atención y espero que sea una herramienta para, con honestidad y rigor, se afronte una regulación que suponga un control, porque sin regulación no hay control. Sin regulación está en manos de gente y al final, si no hay una regulación del cannabis medicinal, quien lo usa con estos fines tiene que pasar por el mercado negro. Muchas gracias. Bueno, pues, oye, ¿ahí está bien? ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Gracias. Bueno, pues, como ya vieron ahí, yo vengo de México y pues más que presentarme, la verdad es que estoy muy contenta de haber tomado la oportunidad de estar aquí porque en lo que llevo escuchando desde ayer en el taller y el día de hoy veo que es un grupo de personas sumamente comprometidas, sumamente preocupadas y ocupadas por los jóvenes, y en eso me he sentido plenamente identificada desde el día de ayer. Entonces, bueno, pues les voy a presentar un pequeño trabajo de una comunidad educativa, a pesar de que yo llevo 15 años en temas de prevención, trabajando específicamente con alumnos, padres de familia y profesores. Soy médico de profesión y digo que docente de vocación, entonces he podido combinar ambas cosas. Y bueno, pues este trabajo es de la comunidad educativa a la que yo pertenezco, se llama Comunidad Educativa Nuestra Tierra. Es que este nunca lo había usado, disculpe. Gracias. Bueno. Y bueno, pues el nombre, que me pareció un poco peculiar, creo que superó la ficción, la realidad superó la ficción, porque pues aquí tengo un papá que sí se quedó dormido, creo, en uno de los talleres que acostumbramos dar en nuestro programa. Y por otro lado, bueno, pues no pude dejar de traerles esta foto del gran equipo de profesores que tenemos allá, muy ocupados también en estos temas de la prevención. Ellos son catedráticos de las diferentes asignaturas, pero están muy involucrados con nuestros programas. Y bueno, primero que nada, pues creo que lo justo es presentarle un poco los datos de mi país. Esta es la encuesta ENCODAT, se llama, es la encuesta nacional de consumo de alcohol y drogas y tabaco. Las últimas publicaciones, aunque son del 2018, bueno, resumen la encuesta del 2016-2017, y pues como lo hemos visto desde el día de ayer, igual que en muchos otros países, pues nosotros también tenemos al cannabis como la primer droga ilegal de mayor consumo, y bueno, pues está siendo también la más… Perdón, ¿sí se escucha? Sí, gracias.
está siendo la droga que le está pisando los talones también al alcohol. A nivel del foco que nos preocupa más, que son los adolescentes, bueno, pues vemos que desde el 2011 hasta el 16, en ellos la tendencia de consumo se duplica, ¿no? O sea, teníamos 1.3% y al 2016 2.6%. Y esa es la población, pues, que más nos compete también en el colegio donde estamos laborando. Por otro lado, bueno, pues traer un poco de datos sobre la percepción global. Para muchos a lo mejor pensar que solamente el 39% de la población total de México piensa que es peligroso consumir cannabis, pues pueda decir que es poco, aunque pues ya es menos de la mitad, ¿no? Pero si lo comparamos con la cocaína y con los inhalables, que son drogas que también se consumen bastante, sobre todo los inhalables en un sector de los niños que están en la calle, los niños de pobreza extrema que los tenemos, sí hay una gran diferencia, ¿no? O sea, sí le tienen mucho más miedo a la cocaína y a los inhalables que al cannabis, ¿no? Y pues eso no nos ayuda mucho. Y bueno, ya siguiendo nuestras líneas de investigación, revisando un poco las tendencias, la prevalencia, pues nos quisimos enfocar un poco a cómo percibe el riesgo dos personajes que desde mi punto de vista y de la experiencia que tengo de trabajar con chicos, pues son las personas que más acompañan a los adolescentes, que son los profesores y los padres. En algunos contextos de colegios privados en Veracruz, que es donde yo vivo, están incluso más tiempo en las escuelas que en casa, entonces pues son unas personas muy importantes en su formación y pues nuestra línea de investigación está en ver cómo percibían el riesgo estos personajes educativos. Y bueno, pues empezamos a investigar y la verdad es que aunque yo sé que hay que traer artículos muy actualizados, creo que este estudio, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, porque para mí es uno de los estudios más completos, a donde realmente le preguntan al profesor su sentir, cómo percibe, qué tanto se siente capacitado para dar talleres preventivos sobre las drogas. Se me hace un estudio maravilloso y que además me encontré en citas más actuales que lo citaban. Entonces creo que vale la pena poner un poco en muchas de sus opiniones y de los resultados resumidos. La mayoría de los docentes están preocupados de cómo los chicos cómo están posicionados respecto a las drogas. Por otro lado, también había muchos reportes en donde ellos planteaban la situación de que los papás pues muchas veces pareciera que no se dieran cuenta o que no lo quieren aceptar, ¿no? Y fue un poco de lo que estábamos nosotros queriendo enfocarnos. Y de ahí, bueno, ya tenemos otros antecedentes con otros trabajos. Bueno, pues gustosamente muchos, como ven, de España, que es la verdad una de las razones por las que decidí estar aquí. Tienen muchísimo trabajo de investigación y bueno, está ese trabajo de muchas fundaciones, de la FAD, de la PICA, bueno, ustedes los conocen mejor que yo, de la revista Complutense, un proyecto muy bonito que se llama Abre tus ojos. Y bueno, pues en Colombia, qué lástima que no pudo estar aquí la persona que venía de Colombia, porque realmente ellos, por el problema que tienen también, muy alto en producción y consumo, pues han tenido que realizar mucha investigación y mucho trabajo de prevención. Este trabajo, tienen acá en la línea de abajo, bueno, de la percepción de los padres, lo quise dejar porque a pesar de que sí les confieso que me costó muchísimo trabajo encontrar encuestas válidas o trabajos de investigación bien hechos sobre alguien que le hubiera preguntado a los padres si realmente ellos estaban preocupados o convencidos de si sus hijos iban o no a consumir la marihuana en este caso. Pues me llamó mucho la atención esta encuesta que la hizo ya hace algunos años el Hospital de Mott, en un departamento que tienen ellos de pediatría, de investigación y salud, y auspiciado por la Universidad de Michigan, en donde les hicieron preguntas muy específicas a los papás que llamaron mucho la atención porque lo comparé con mi estudio, acerca de si creían que sus hijos adolescentes iban a consumir marihuana. Y vean ustedes que solo un 5% de padres de hijos adolescentes dijeron, sí, mi hijo probablemente pueda consumir la marihuana. Sin embargo, llamó mucho la atención, digo, porque era un porcentaje bajísimo en primer lugar,
pero en segundo lugar porque cuando les preguntaban sobre otros adolescentes, quizás amigos de sus hijos, más del 40% dijeron, otros adolescentes sí lo van a consumir, pero mi hijo no, ¿no? Entonces, bueno, eso nos pasó un poco allá en Veracruz. Ok, entonces, bueno, pues, ay, creo que se borró aquí un poco la justificación. Bueno, pues, se las voy a completar, ahí hay una falla técnica, pero bueno, es conocer la percepción del riesgo. Esa fue la razón de nuestro trabajo, era conocer la percepción del riesgo, tanto de los padres como de los profesores, y considerando sobre todo la importancia que tienen ambos y que eso podía ser o un factor de protección o un factor de riesgo, dependiendo cómo lo percibieran. Bien, y bueno, planteamos nuestra hipótesis en el sentido de que si los profesores tienen mayor información sobre los riesgos del consumo de cannabis, pues muy probablemente lo van a percibir de manera mayor de sus propios alumnos que incluso los propios padres de familia de esos alumnos. Y bueno, para hacer estas pláticas que forman parte de nuestro programa preventivo, pues las volvimos a hacer. Dimos nuestra plática anual informativa sobre el cannabis, el contexto actual y sus riesgos. Y de ahí diseñamos un cuestionario de salida, lo hicimos en un formato digital porque tenemos una plataforma ahí en el colegio donde los papás y los alumnos pueden acceder y contestar encuestas. Entonces, les hicimos una encuesta particularmente especial este año. Aquí tienen un muestrario de las fotos de las encuestas que pusimos y ahí están las preguntas que medimos, las más significativas. Bueno, aquí les quiero aclarar, ahí dice una selección aleatoria de 34 cuestionarios para padres, 34 para docentes. Eso quizás sea para ustedes un pequeño número de gentes evaluadas. Tenemos mucho más padres en esta comunidad educativa, más de 300 que están en el área de secundaria, pero lo que no nos alcanzaba sinceramente eran los docentes. Entonces, para hacerla equilibrada y justa, pues tuvimos que seleccionar la misma cantidad de cuestionarios para que esto fuera ético, ¿no? Y bueno, aplicamos un análisis de varianza de una vía donde determinamos diferencias significativas en 3 puntos principales. La información previa, o sea, qué sabían en general del cannabis, qué sabían del contexto actual, que eso es lo que quizás nosotros en México todavía estamos un poquito atrás, porque todavía estamos sintiendo que no nos llega, y la percepción del riesgo al consumo. Y bueno, pues lo que encontramos, aquí les paso rápidamente estos análisis por cada pregunta, los vamos a poner ahorita al final ya de manera resumida. Ya, y bueno, aquí tenemos la gráfica en donde, de acuerdo a nuestro intervalo de confianza, vemos que la información previa sí hubo una diferencia significativa entre lo que sabían los profesores y lo que sabían los papás. En la actualización, o sea, en todo lo que hemos estado revisando, las investigaciones más recientes, situaciones del mundo actual en que están viviendo los chicos, la visión o la percepción del cannabis, realmente no hubo una diferencia, estaban igualmente desinformados de alguna manera, y el nivel de percepción sí demostró una diferencia significativa, que pues bueno, eso hizo que pudiéramos aceptar nuestra hipótesis. Sin embargo, pues nos quedó este pendiente, ¿no?, con la actualización de la información, porque no es lo mismo que un papá te diga, bueno, la marihuana solo sirve para relajarse, a que ya tenga el conocimiento que puede alterar las hormonas de los chicos, la producción de espermatozoides, que puede alterar, hacer un cambio en el IQ, ¿no? O sea, todas las cosas que se han estado publicando recientemente y que los papás pues realmente no están muy bien informados. De alguna manera, también pues fue evidente darnos cuenta, y lo avalan muchos de los estudios que están en años anteriores, que los profesores siempre tienen una percepción mayor. Por eso le llamé que están más alertas, porque muchas veces son ellos quienes les avisan a los papás, en este caso a nosotros. Yo estoy también en una coordinación académica en donde trabajo, y son ellos quienes se te acercan para decirte, oye, este chico estoy viendo tal o cual actitud, o cambio de conducta, o baja de calificaciones, y bueno, pues es un problema después enfrentarlo con los padres, ¿no? Y bueno, nosotros concluimos también que este desequilibrio de percepciones tenía que ver con muchísimas cosas, principalmente el que los papás crean que el cannabis está realmente pisándole los talones, no sé si entiendan ese término, pero sí, como que va atrás del alcohol,
¿Están todavía pensando? Les comparto la pregunta que la misma hicimos al alcohol y la percepción es altísima, pero cuando les preguntábamos de marihuana decían, eso no. Entonces nos llamó mucho la atención. Y bueno, entonces cambiar un poco estos programas preventivos hacia los papás, generar mayor impacto, darles más datos quizás, y pues con un enfoque de mayor concientización del problema. Encontramos también, nos llamó la atención que no hay muchos trabajos que revisen qué tanto influye que los padres de familia o profesores estén actualizados en cuanto a si eso es un factor discutible o no, un factor de riesgo. Y bueno, pues en base a estos resultados, seguramente tomaremos una estrategia. Los papás con los que yo trabajo todavía no han visto estos resultados. Creo que para nosotros va a ser muy interesante que se miren a sí mismos, que vean que pues falta mucho por creérsela, ¿no? Que realmente sientan que eso sí puede suceder, porque los chicos están realmente en un mundo rodeado de información desinformada de la marihuana. Y pues un poquito de la bibliografía que tuvimos que consultar. Y bueno, algunos agradecimientos, aunque son personas que por supuesto pues no están en esta línea acá, pues principalmente a la directora, dueña del colegio en la comunidad donde yo estoy, porque tuvo la gran confianza de que viniéramos a presentarles esto, nos apoyó para hacer este viaje, y bueno, a personas allá en el colegio que estuvieron involucradas en el trabajo. Y les agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos los valientes que estáis aquí aguantando hasta el final. Dentro de las comunicaciones que han hecho, bueno, quizás el estudio que yo os traigo es algo un poquito más sencillo y bueno, yo creo que vamos a intentar ser breves para poder tener un poquito de espacio de preguntas si es que los hay y después poder descansar, que creo que es lo que estamos deseando. Yo, perdona, pero esta no es. Disculpadme un momentito. No te preocupes. Que pase la otra persona y lo cambio. No te preocupes. No te preocupes. Pues que suba la siguiente persona. Sí, Maribí, ¿te importa? Y si no, no pasa nada, ¿eh? Es que a estas horas de la noche, las neuronas son neuronas, ¿eh? No son neuronas de Supergirl y de Superman, desde luego. La culpa la tiene el presidente del comité organizador, que nos mete una agenda. No sé. ¿Se oye? Perfectamente. ¿Sí? Vale. Bueno. ¿Este es el tuyo? No. No, por eso. No, es que ella quiere cambiar, porque esto es una intervención de mañana. El mío es la que era la quinta. Eso es. Es intervenciones socioeducativas ante denuncias. Ahí. Debo de estar engordando, que no puedo poner esto. Bueno, buenas tardes, noches. Voy a empezar con el comentario que ha hecho Susana de que sois unos valientes el estar aquí, y tengo que decir que yo estoy muy cansada, así que bueno, ya veremos cómo va este tema. Bueno, el objeto de esta comunicación es el proceso que hemos llevado en Navarra para plantear una intervención socioeducativa ante denuncias por drogas ilegales en menores de edad. Las personas que lo hemos hecho somos 3 personas
que trabajamos en el Plan de Prevención Drogas y Adicciones, que es la iniciativa de la Comunidad Autónoma en relación al tema de la prevención de las adicciones. Hay un sabotaje claro aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues no sé. ¿Qué pasa? Que se ha ido. Volvemos. Bueno, como se ha dicho reiteradamente a lo largo del día de hoy, la droga ilegal que los adolescentes navarros consumen más es el cannabis. Simplemente quisiera destacar que en nuestros datos, una encuesta específica de Navarra, que es de 14 a 29 años, me gustaría destacar que si cogemos todas las personas encuestadas, 14 a 29 años, la edad de inicio, espera, no me acuerdo dónde, es aquí, ¿no? Sí, ¿no? No me funciona. Esto, ¿no? Pero no. Ah, vale, justo debajo de donde lo planteábamos. La media de edad de inicio era 16,1 y las diferentes medidas del consumo era mayor en hombres que en mujeres. Pero si tenemos en cuenta el grupo de 14 a 17 años, el tema de hombres y mujeres vemos que se nos va y es más en mujeres, y sobre todo me gustaría destacar que en el grupo de 14 a 17 años la edad de inicio es 15 años, es decir, que está disminuyendo la edad de inicio. Si nos comparamos con Navarra, con el Estado español en Estudes, pues Navarra tiene mayor consumo en todos los indicadores que se plantean, y además esta diferencia es significativa, es decir, que en Navarra se consume más cannabis que en la media del Estado español. En realidad este programa trata de cumplir lo que es la disposición adicional quinta de la Ley de Seguridad Ciudadana en su modificación del año 2015, que permite a las personas menores de edad que hayan sido multadas por consumo o tenencia de drogas ilegales suspender la denuncia si se someten a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o actividades de reeducación. Entonces, esta es la base, por decirlo de alguna manera, del programa que estamos planteando. Y bueno, que esto es algo conocido y que en otras comunidades autónomas pues hay otro tipo de iniciativas en relación a este tema. En Navarra lo que pasó con este tema, o el origen de este programa, es que se creó un grupo de trabajo entre el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra, Instituto Navarra de Deporte y Juventud, y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que es donde está el Plan de Prevención Drogas y Adicciones, que es donde trabajamos nosotros. Este grupo de trabajo tenía estos objetivos: como he comentado, cumplir el requerimiento legislativo actual, es decir, plantear alternativas a la multa, plantear una intervención integral con una perspectiva socioeducativa y comunitaria en consumos de riesgo y o problemáticos, pero que la razón es que han sido denunciados, y plantear una aproximación de menores y familias a los recursos de la red sociosanitaria y consensuar metodologías y recursos basados en buenas prácticas de nuestra propia comunidad. Esto fue como el inicio del grupo del trabajo. Las personas las instituciones en realidad que os he comentado, y esto fue el inicio de un proceso participativo y formativo, en el que yo diría que colaborativo, porque ha sido la elaboración de esta guía, nos ha costado como 1 año y pico, pero en ella han participado pues profesionales de los programas municipales de drogodependencia, servicios sociales de base, técnicos de juventud, entidades sociales
y servicios especializados de adolescentes y familias en adicciones y otros problemas comportamentales. Claro, la ventaja que tenemos por haber sido un proceso participativo es que ahora los profesionales que desarrollan el programa son fundamentalmente todos los que han participado en ese proceso. Ha sido costoso, pero yo creo que esto nos da unos beneficios a la hora de la implementación y de desarrollar el programa. Este esquema, que no se verá nada, pero simplemente lo he querido poner para que veamos cuál es el origen del inicio de este procedimiento. El inicio es que las familias reciben una resolución de denuncia en el que se les da una información del programa y un contacto para que ellos soliciten una cita. Ese contacto somos nosotros, somos el plan de prevención, los que estamos desarrollando el inicio por decirlo de una manera, de este proceso. Entonces ellos piden una cita y somos nosotros los que hacemos una primera aproximación, un primer análisis de la situación familiar, pues es una entrevista que dura aproximadamente 1 hora y media, con diferentes momentos, lo hacemos siempre 2 profesionales, por un lado, pues Joseba, que ha tenido que salir en este momento, y yo, y otras personas. Entonces hacemos como varios momentos, siempre se exige que venga el padre o la madre, que como veremos ahora, pues hay mayor implicación de unos que otros, y de ahí se toma una decisión. La decisión es si esa persona va a ir a un recurso más, un servicio especializado de tratamiento, entre comillas, porque no estamos hablando que haya unos criterios diagnósticos en general, o si va a ir a un proceso socioeducativo de carácter mucho más comunitario. Entonces, esa decisión se toma en este paso. Luego aquí tenemos que el servicio entidad realiza realmente el programa, son los que profundizan, plantean objetivos, áreas de intervención y finalmente cerramos el proceso administrativo con si ha sido favorable o no, si se ha cumplido el programa planteado o no. Es un programa que lo situaríamos en la prevención indicada y que pretende realizar un acompañamiento al menor en el proceso de desarrollo y maduración, trabajando pues, la responsabilidad, la reflexión respecto al consumo de drogas, la autonomía y la implicación social, la implicación en los recursos comunitarios. La intervención la empezamos en octubre del 2018 y hemos hecho el análisis hasta julio del 2019, que creo que era cuando se acababa lo de las presentaciones, ¿no? En ese momento, o sea, en este periodo ha habido 76 denuncias y las personas que se han acogido al programa, que le vamos a llamar programa PASE, ha sido 40, es decir, 53%. El resto no sabemos nada y todo el mundo ha recibido la carta diciendo puedes acogerte a este programa, por lo cual pues esto es lo que ha pasado. El 90% de estas denuncias ha sido la mínima, 601 euros. Y la totalidad han sido por cannabis, aunque hay una de esas 40 denuncias que tenía también otra sustancia como era una anfetamina. El perfil de los participantes, el perfil de los participantes en el programa han sido 33 hombres y 4 mujeres, la edad media 16,4, el origen español en un 86%, latinoamericanos y origen ruso, claro, estamos hablando de muy pocas personas, de 37, por lo cual el origen ruso es una. Ese es un poco lo que tenemos por ahora.
Maribel, Los te quedan tipos, 2 minutos. ah, sí, no, ya voy, ya. Los tipos de familias son nucleares, como veis ahí, separación, divorcio, familias extensas, y la formación académica, a mí esto me parece importante señalarlo, el 16% en ninguna actividad. Comentaba estos datos con una profesora y yo le decía, ya sé que es difícil a veces retener, bueno, pues es un tipo de perfil de persona que ocasiona pues, ciertas dificultades en el medio educativo, pero el factor protector que significa poder estar en un recurso me parece a mí que es muy importante. Otro dato que creo que es relevante es que 1/3 de los menores participantes estaban en algún recurso especializado. El recurso podía ser de salud mental o de protección de menores, pero estamos hablando de perfiles en los que las personas tienen ya aunque tienen 16 años, tienen historia. Y el 22% denuncias previas. Respecto al proceso de intervención, y voy a ir rápido, bueno, pues el primer contacto para iniciar el pase y que nosotros hiciésemos la entrevista inicial ha sido de 7 días, lo cual pues estamos contentos porque nos parece que hemos respondido bueno, de una manera muy rápida al menos. Y luego los recursos donde se ha desarrollado el programa, de las 40 denuncias, ha sido un 87% en servicios sociales de base, un 8% en recursos residenciales, porque eran personas que estaban en recursos de acogida, y en servicio especializado de atención a familias y adolescentes un 5%. Bueno, aquí vemos la importancia de la figura de la madre, aunque un 43% han participado padre y madre, es nuestro criterio. Voy a ir muy de esto, de las 40 denuncias. Se acabó ya. ¿Ya? Vale, pues nada, 15 periodo de minutos. 3 meses y duración 24 horas. Nada, las conclusiones, ya está. Bueno, en nuestra opinión, esta puesta en marcha de este programa habla de la eficacia del trabajo interdepartamental, costoso pero muy necesario. El proceso ha significado una sensibilización y formación de los profesionales participantes, ha supuesto un consenso de metodologías entre todos los profesionales referentes, una mayor implicación de las madres en el proceso, como hemos visto, nuestra respuesta que ha sido yo creo que rápida, y la respuesta homogénea también de los servicios donde hemos derivado a las personas. De alguna manera, nuestra conclusión más importante es que consideramos la importancia de la intervención temprana como un elemento fundamental de nuestro trabajo de prevención, no solamente de este programa, sino de todos, y consideramos este programa una oportunidad para que un adolescente que está en los inicios probablemente, o ya tiene un consumo, tenga la oportunidad de entrar en contacto, de tener mayor implicación comunitaria y de pensar en otras cosas para su vida. Gracias. Muchas gracias, Maribel. 15 minutos estrictos igual que el resto. Así De es. momento vais todos. Muy bien. Siéntate. Ya. Bueno, disculpad por el error de antes. Gracias, Mariby, por haberme echado un cable. Yo lo que os voy a exponer es un pilotaje sobre una unidad didáctica en relación al consumo combinado de tabaco y de cannabis en los programas de prevención escolar. Esta unidad didáctica y este trabajo, lógicamente, como casi todos, está hecho por un equipo de profesionales, algunos de los cuales pertenecemos a la parte de salud pública, incluido yo pertenezco al Comisionado Regional para la Droga de Castilla y León, y las otras personas que me acompañan también en las direcciones generales de salud pública de otras comunidades autónomas.
Pero además también tenemos a personas que son los implementadores de la unidad didáctica y que han trabajado en los colegios con los adolescentes. La introducción voy a pasar deprisa porque esto se ha dicho y se ha redicho, es decir, realmente tenemos una situación que es preocupante en cuanto al consumo de cannabis en España. Las edades de inicio son precoces, están estables, pero aún así son precoces, porque si esta es la media significa que hay niños de 11 años que empiezan a consumir cannabis. Los consumos en el último mes, que son como los más habituales, los que más son preocupantes, porque un consumo esporádico simplemente nos da pues, la idea o la foto de ese juego con el que pueden empezar a tener, pero puede ir hacia atrás y no tiene por qué evolucionar, pero el consumo en el último mes sí que nos indica, digamos, cuestiones más de mayor intensidad. El 18,3% en el último mes y lo que tenemos que ver aquí es que hay una tendencia que estaba descendiendo y que ahora se está rompiendo, aunque hay que esperar con más encuestas. El consumo problemático, el CAS mayor de 4 o más ítems, es de un 13,3%, y cuando analizamos la combinación de tabaco con cannabis, que es muy importante, porque a veces tú les preguntas, ¿tú qué consumes? Cannabis, ¿pero cómo lo haces? No, yo lo lío con tabaco, pero entonces consumes cannabis y tabaco, y muchas veces ellos mismos ni siquiera son conscientes, de forma, digamos, verbal, no se dan cuenta de que están consumiendo 2 sustancias adictivas en vez de una. En el 82,3% de los consumidores en el último mes que no tienen consumo problemático se da esa dualidad, pero sí preguntamos a los que ya tienen un consumo de CAS por encima de 4 o de 4, sube al 95%. Por tanto, esa combinación de las 2 sustancias está formando parte de los consumos de nuestros adolescentes de 14 a 18 años. ¿Vale? Ya sabemos que eso es importante y no lo voy a decir porque se ha dicho por activa y por pasiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué dice la evidencia? La evidencia y los últimos documentos que hay, uno de la UNOC y otro del Observatorio Europeo sobre Drogas, donde nos hacen recomendaciones que los técnicos que tenemos en prevención, la clave es que las revisemos, porque para eso hay gente y expertos que hacen revisiones de revisiones, como hemos visto hoy a lo largo de hoy. Nos dicen que las actuaciones fundamentales tienen que ver con el tema de la normativa. Bueno, en el tema del cannabis lo tenemos un poquito más complicado, ya se ha visto aquí, se ha visto esta tarde, el complejo momento en el que estamos de transición, de legalización, de regulación. El siguiente punto a favor que tenemos es la prevención familiar. Luego estaría la prevención escolar, que tiene menos efectividad, sobre todo lo que tiene que ver en las medidas más a medio plazo. Y luego, por supuesto, la prevención comunitaria, que aquellos que hemos tenido la posibilidad de escuchar Dot Planet hoy y ayer, hhemos visto cómo realmente una prevención combinada, con un modelo combinado que trabaje en las principales áreas de socialización de los adolescentes, serían, desde el punto de vista de la prevención, las mejores actuaciones y las que más basadas en la evidencia están. Por supuesto, también hay intervenciones individuales desde otros sistemas, el sistema sanitario, el sistema social, todo lo que tiene que ver con las intervenciones breves motivacionales, que también son otra de las actuaciones. Pero nosotros nos vamos a centrar en la prevención escolar. La evidencia dice que la prevención escolar, aquellos programas que funcionan, que aunque digamos no son la primera línea, pero sí que funcionan y tienen resultados, sobre todo a corto plazo, en el tema de tabaco, alcohol y cannabis, son aquellos que trabajan con entrenamiento en habilidades, con corrección de creencias normativas y que también trabajan sobre todo lo que tiene que ver con el contexto escolar, el entorno, la implicación del contexto escolar, la vinculación a la escuela, porque esos son factores de protección muy potentes. Bueno, pues en esa línea y teniendo en cuenta que muchos de los programas que en España se están desarrollando, los estructurados y los que están basados, digamos, en la evidencia, muchas veces abordan el cannabis y abordan el tabaco, pero no lo hacen de forma conjunta, se vio la necesidad de intentar trabajar aquellos elementos que la evidencia dice en el componente informativo, que es uno de los que se trabajan en estos programas, pero no el más importante, pero sí que se combinaran, digamos, el efecto de las 2 sustancias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de corregir creencias erróneas sobre el binomio tabaco-alcohol y aumentar también la percepción del riesgo en ese componente. Para ello se crea la unidad didáctica Nudos, se trabaja en colaboración con personas que ya llevan experiencia en otros tipos de programas, se habla con expertos y finalmente se cierra una unidad didáctica que dura 60 minutos, que es lo que tiene un profesor o un técnico que va a un aula para desarrollar la prevención, y con 2 actividades, ¿sabes qué? Y el altavoz, con un PowerPoint de apoyo, y se elabora un material didáctico para poderlo realizar. La población diana que se considera para trabajar esta unidad son los alumnos de segundo ciclo de la ESO, estamos hablando de 15 y 16 años, o los alumnos de bachillerato y ciclo de formativos, de 16 a 18 o 19 si hay repeticiones y demás. ¿En dónde lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar en aquellos centros educativos que desarrollan actuaciones de prevención no puntuales ni con charlas informativas, sino aquellos programas, digamos, que tienen un cierto grado de evidencia científica, porque va a ser un complemento a esos programas.
¿Dónde lo hacemos? Pues lo vamos a hacer fundamentalmente este pilotaje en centros donde se estaba trabajando las clases sin humo, el proyecto de clases sin humo y también un taller preventivo de entrenamiento en habilidades y con cuestionamiento crítico sobre el consumo de drogas que se llama el taller Drogas que este lo hemos hecho en concreto en Castilla y León, mientras que en el resto de las comunidades donde hemos trabajado son las clases, en el proyecto de clases sin humo. Este material educativo se crea, está disponible. Fundamentalmente lo que se trabaja o se intenta trabajar con los adolescentes es que piensen, que debaten a través de metodología interactiva. En la primera sesión se les hace unas preguntas, se les deja debatir, a partir de ahí si se bloquean se les da pistas, pero el objetivo es que desde sus conocimientos, desde sus creencias, desde lo que ellos piensan y las expectativas falsas que en muchas ocasiones tienen sobre los efectos de las sustancias, corregirlo mediante esa metodología de interacción y dándoles pistas y datos objetivos para que puedan, digamos, llegar a sus propias conclusiones, a través de un aprendizaje significativo y no de un experto que les cuenta, sino que ellos vayan descubriendo a través de la información objetiva que les vamos dando, debatiendo, discutiendo datos a favor, datos en contra. Realmente lo que se cuestiona son muchos de los mitos que están y que conocemos la mayor parte de la gente que trabajamos en prevención, y a través de esa unidad que se define, empezamos a hacer el pilotaje y planteamos, bueno, desde el punto de vista teórico, la unidad está bien diseñada, está basada en los componentes de modificación de creencias normativas, pero vamos a ver si rueda, vamos a ver si funciona. Para ello, bueno, pues nos planteamos hacer un pilotaje en colaboración con las diferentes personas que estamos en el grupo EBIT y se buscan, digamos, participantes voluntarios dentro de los programas que anteriormente he descrito. Conseguimos 23 grupos voluntarios en las comunidades autónomas, 7 grupos en Asturias, un grupo en el País Vasco, 10 grupos en Castilla y León y 5 grupos en Castilla-La Mancha. Para hacer la evaluación del proceso, la evaluación del pilotaje, revisamos también diferentes fichas de evaluación de proceso de otros programas estructurados y elaboramos un cuestionario a través del Google Drive con 12 ítems. Estos 12 ítems los rellenan las personas que han implementado el programa, que en nuestro caso fueron fundamentalmente, la mayor parte de ellos, con en torno a un 52%, fueron profesores del centro educativo o del equipo de orientación. Sanitarios fueron un 39% y en un 9% de los grupos fueron técnicos de prevención. Como veis, la mayor parte de los programas se desarrollan por parte del propio profesorado con una implicación, digamos, con continuidad en el centro educativo. Bueno, la muestra a la que se hizo con los participantes en las sesiones fueron 545 estudiantes, de los cuales el 52,3% fueron chicas. En la ESO, los participantes de la ESO supusieron la mayor parte de ellos, el 55,4%, un 21,3% de ciclos formativos de grado medio y un 23,3% de las edades superiores, los ciclos formativos de grado superior o el bachillerato. En cuanto a los resultados de la evaluación del proceso, la duración, el 82,6% consideró que es adecuada, que se ajusta más o menos al tiempo para poder desarrollar la unidad didáctica. En relación con la valoración de los contenidos, pues casi el 100% consideran que han comprendido el alumnado la información con la que se ha trabajado. En torno al 80%, bastante o mucho, consideran que son adecuadas las actividades propuestas para facilitar el proceso de aprendizaje y también en torno casi a un 80% que ha habido participación. Baja un poquito más la percepción de que la participación porque en algún grupo sí que hubo un poquito más de dificultades. Y en cuanto al cumplimiento de objetivos, pues casi más de un 80 y tantos por ciento, casi 90%, entre bastante y mucho se cumple el que mejora la información, el que se corrigen las creencias normativas o que aumenta la percepción del riesgo. En cuanto a los resultados de satisfacción, pues en torno a un 90% están satisfechos los profesores y los alumnos. Los alumnos un poquito tenemos más valorado la parte de bastante y un poquito menos el mucho, y en los profesores a la inversa. Pero además también teníamos una pregunta abierta diciendo, bueno, de todo lo que has visto, de cómo lo has desarrollado, ¿tenéis alguna propuesta de mejora? Se detectaron errores desde el punto de vista de la transcripción. Plantearon también en algunos casos que se simplificara la terminología porque era un poco técnico, y esto es lo que nos pasa cuando diseñamos las unidades, los que somos más técnicos, y nos plantea lo necesario que es pilotar las cosas para ver que ruedan y que funcionen bien. También se planteó la inclusión de recursos didácticos de algún vídeo que planteara un poquito, digamos, meter esa otra metodología que los adolescentes de ahora están muy acostumbrados a trabajar con la parte visual. Y sí que también en algunos de los casos, en los grupos más superiores, se dijo que, bueno, que a lo mejor ahí había que meter alguna pregunta un poquito más compleja para que diera mayor juego la parte del debate. En definitiva, en las conclusiones, que la unidad ha funcionado bastante bien en cuanto a su estructura y en cuanto a sus objetivos.
precisa de correcciones y la necesidad de adaptaciones en función de la edad. Por tanto, será una herramienta de útil como apoyo a los programas de prevención de calidad. Y, por supuesto, lo que sí que está claro es que esta unidad no está pensada para trabajar por sí sola, porque solo trabaja el componente informativo, cuando hay otros componentes de todo lo que tiene que ver centrado en las habilidades de comunicación, de resistencia y toma de decisiones, que son los elementos clave de muchos de los programas de prevención. Por tanto, el planteamiento tiene que ser esta unidad dentro de un planteamiento global de prevención escolar, donde hay una implicación del medio educativo, de los profesores, de las familias en la medida de lo posible y con un componente global que, digamos, englobe o sea el paraguas común de la prevención, que es como la evidencia nos dice que deberíamos de trabajar todos. La bibliografía, el proyecto EBIT está colgado, el material en la página web está disponible para todas las personas que queráis verlo y que queráis utilizarlo. Y muchas gracias por todo. Bueno, ahora, yo quiero felicitar a todos por ser escrupulosos en el cumplimiento del tiempo. Les dije 10, pero pensaba 15 y cumplieron los 15. Agradeceros el esfuerzo, porque a estas horas, la verdad, y nada, a mí me parecen todas muy interesantes, cada una en su estilo y con sus, digamos, sus puntos fuertes y débiles. Yo tengo aquí, doy fe, 3 folios escritos, puedes dar fe, pero yo no voy a hacer preguntas de ningún tipo. Sería, bastante deshonesto por mi parte, pero por supuesto, todos los que aguantasteis el tiempo hasta ahora, tenemos 10 minutillos para hacer preguntas. ¿Tenemos alguien que le pueda acercar un micro a este caballero? No tienes micro. Bueno, levántate y anda. Ahí te llevan el... Gracias, Jacobo. Una pregunta a la ponente de la Universidad de Navarra, o que habían hecho el estudio en Navarra. En una de las diapositivas comentaba Perdona, que... pero no te oigo muy bien. Estoy un poco sorda, ¿eh? ¿Se me escucha? ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor. Venga. En una de las diapositivas que marcaba ponía que el 41% de los consumidores, que creo que eran de 16 años, eran estudiantes, ¿no? Estaban en bachillerato. Sí. ¿A qué o cómo explicarían que un 41%, que me parece un porcentaje súper alto de niños o adolescentes que estarían bien integrados porque siguen estudiando, socialmente no tendrían que tener ningún tipo de problema, cómo es posible que haya un porcentaje tan alto que tenga ese consumo de cannabis? Es un 41%, creo recordar, de las personas que se han acogido al programa. No sé si nos hemos entendido o nos hemos explicado bien, ¿no? Sí, yo lo entendí así, ¿eh? Sí, dentro del programa, Sí. que un 41% sean estudiantes, Sí. que no tengan o que en principio no tuvieran ningún tipo de problema, exclusión social o familiar. Pues sí. Yo creo que la situación del consumo de cannabis, al menos en Navarra, es que hay un perfil de persona que en este momento no tiene particulares problemas. Yo diría que hay como 2 perfiles. Hay un perfil de persona que son ese 16% que no estudia y no trabaja, y otros, y se mezclarían con parte que están en formación profesional, en la FP básica, fundamentalmente, pero luego hay otro, diríamos que el otro perfil sería mucho más personas normalizadas, entre comillas, o sea, que estudian y que tienen, además no están muy dispuestas a tan siquiera disminuir su consumo. Esa es un poco la situación que hemos visto en ese estudio. Bueno, si me permite, yo también estoy como Mariby en esto. Además, depende también mucho de la intervención social, ¿no? Porque tienen ellos, pues, dicen, bueno, vamos a la puerta de los institutos a ver qué pasa. Y entonces, en la misma puerta del instituto, ven a chavales que están fumando y intervienen o hacen redadas cerca de los centros. O sea, hay una campaña para vigilar eso, ¿no? Precisamente. Entonces, multan ahí, pues pillan a los que están ahí, que son chavales normalizados. No os oímos.
Todo muy rico, pero no os oímos. Muchas gracias. Sí. Jacobo. Aquí hay una pregunta. De los que van a vuestro programa son de bachillerato, precisamente tienen un perfil que demandan. 41. O de bachillerato. Sí, sí. Sí, yo quería preguntar a los miembros del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, que con el trabajo, el documento que han presentado de la ley medicinal, ¿cuál cree, después de este trabajo que se ha hecho, cuál cree que debería ser los siguientes pasos en la línea de lo que propone? Bueno, ahora os dirá Héctor, pero tenemos aquí dos libros. El primero es definitivo, fue una propuesta de ley de autocultivo que hicimos, va con su ISBN, va con todo. Y este, en cambio, es un documento de trabajo que publicaremos en un futuro con ISBN. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser hablar con el resto de la sociedad civil, porque hay más asociaciones que están tratando este tema y ver qué sugerencias pueden dar. También con los políticos, tenemos mucho contacto con los políticos, hablamos con este documento, por ejemplo, lo tenemos sellado por los 12 principales partidos de España, ¿no? Hablamos mucho con ellos, vamos al Parlamento, escuchamos lo que nos dicen, porque este documento también viene, por ejemplo, este documento está muy ajustado a la legislación europea. It's very to the European legislation. I say, why? ¿Por qué está ajustado así? Porque nos lo pidieron los partidos, dijeron, fuera de la legislación europea, nada. O sea, si entra dentro de la legislación europea, no tenemos prisa en ser los primeros. Si no entra dentro de la legislación europea, no vamos a ser los primeros. Entonces, pues ahora vamos con los partidos y les decimos, oye, ya os traemos un documento que creemos que encaja dentro de la legislación europea, pero cumple expectativas de la sociedad civil. ¿Cuál va a ser los siguientes pasos? Y luego, respecto a cada una de las tres líneas, pues tenemos, evidentemente, diferentes líneas de trabajo. Con el autocultivo seguiremos trabajando, que es nuestro trabajo principal, y seguiremos trabajando tanto con el autocultivo lúdico como, en este caso, el medicinal. Y respecto a las licencias, igual que hicimos las preguntas, pues tenemos muchas bazas guardadas. Porque que quede claro que en esto de las licencias están pasando cosas extrañísimas y hay muchos sitios donde ir reclamando información, etcétera, etcétera. No vamos a avisar a las farmas por adelantado de lo que vamos a hacer, pero por supuesto que seguiremos haciendo cosas hasta que haya un sistema de licencias claro y transparente y que todo el mundo pueda conseguir una licencia, se llame Juan Abelló o se llame Pepe Pérez, si cumple una lista establecida que sea igual para todo de normativa. Y os voy a dejar con Héctor, que os va a explicar un poco más. Bueno, un poquito más. Evidentemente, esa actividad parlamentaria en España se parte de dos datos. El 84% de la población está a favor de la regulación del cannabis medicinal. El 84%. El 50% a favor de la regulación recreativa. Y ahora mismo, en las encuestas del CIS, las drogas solo es el mayor problema para menos de un 1% de la población. Creo recordar que es 0,1% de la población. Entonces, al final, regular no es libertinaje, sino al revés, control. Cuando hay descontrol, está en manos de otra gente, y bueno, y en México lo saben bien, en donde hasta hace poco morían 20.000 personas al año por dejar en manos de otras personas el narcotráfico. La actividad que se quiere hacer y que se prevé es que se abra la comisión, como tiene que ser. Entendemos también que hay regulaciones como en Estados Unidos y otros estados y otros países. Hemos visto también los datos del Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía, en donde parece que hay más flexibilidad y enfermos cualquier persona que le duele el dedo, le duele cualquier cosa. Entendemos que el rigor que se sigue en el ámbito europeo se tiene que seguir y lo suyo es que en la comisión Congreso-Senado o la Comisión de Sanidad, que entendemos que es la que se va a abrir, porque evidentemente no tiene la misma sensibilidad y la misma necesidad, no es lo mismo que se esté castigando a gente o se le da una opción en las farmacias o no se puede perseguir con penas de cárcel a gente por cultivos de poquitas plantas, y eso está pasando. Gente con enfermedades, gente con silla de ruedas, mientras Abelló o otras multinacionales plantan
20.000 hectáreas, aunque eso entendemos que es un error de la Agencia Española del Medicamento cuando dio ese dato, porque entendemos que no hay esas hectáreas. 20.000 hectáreas son 28.000 campos de fútbol, Sí. y lo dicen en un documento. Que Pero se ha vamos, plantado eso de forma experimental, madre mía. entendemos que es un error, pero nuestra actividad es instar a que se abra la Comisión de Sanidad y que se discuta por todos los actores, con todas las posturas, con el mayor rigor posible, y que se tome una decisión y una regulación actualizada a la fecha actual, que quite ese dinero de las manos del narcotráfico, que aquí en Galicia saben mucho de ello, y que se paguen impuestos y que se revierta en sanidad y en prevención. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a cenar, a comer bien, a descansar, que mañana espera una jornada dura. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias.